Estimada rectora doctora Milagros Morgan Rosas y miembros de la comunidad UPC, somos el grupo 5 del curso de Discapacidad e Inclusión y es un honor para nosotros presentarles hoy una propuesta integral y transformadora, el diseño de un aula verdaderamente inclusiva para nuestra universidad fundamentada en la justicia, el modelo social de la discapacidad y el enfoque de capacidades. Para construir un entorno educativo justo, el primer paso es confrontar lo que el neurólogo Oliver Sacks, una figura importante que hemos visto a lo largo de este curso, describía sobre la visibilidad, el prejuicio y el trato. Con frecuencia, en el entorno universitario, la discapacidad se vuelve invisible al ser ignorada por barreras arquitectónicas y metodológicas, o por el contrario, se vuelve demasiado visible bajo el sesgo de prejuicios que infantilizan o subestiman las capacidades del estudiante. El trato suele reducirse a la lástima clínica o a la condescendencia, cosa que no debería ser así. Nuestra propuesta busca cambiar este paradigma desde la raíz. No queremos un aula que señale o aísle, sino un espacio diseñado para respetar la dignidad, la subjetividad y el potencial de cada estudiante de la UPC desde el primer día. Antes de diseñar un aula inclusiva, primero debemos identificar las barreras que aún se presentan en los espacios de aprendizaje. Estas limitan la participación de muchos estudiantes y dificultan un acceso a una educación de igualdad en oportunidades. En primer lugar, encontramos las barreras arquitectónicas, como la falta de rampas, puertas estrechas o mobiliario no adaptable. Estas dificultan que estudiantes con discapacidad automotriz puedan desplazarse y participar de manera autónoma. También existen las barreras comunicacionales, las clases sin subtítulos, sin intérprete de señas. Esto limita el acceso a la información para algunos estudiantes. Después tenemos las barreras sensoriales, como el exceso de ruido o una iluminación inadecuada. Pueden afectar a estudiantes con discapacidad visual, auditiva o neurodivergencia. Asimismo, las barreras cognitivas aparecen cuando las instrucciones son poco claras o los materiales son demasiado complejos. Finalmente están las barreras actitudinales, que surgen en base a prejuicios o la falta de sensibilización. Estas actitudes generan exclusión y afectan la participación de los estudiantes, incluso cuando el aula cuenta con recursos accesibles. Desde el modelo social de la discapacidad, estas barreras no son un problema de la persona, sino del entorno. Como plantea Agustina Palacios, la discapacidad surge cuando la sociedad no elimina los obstáculos que impiden la participación en igualdad de condiciones. Además, estas barreras representan una forma de injusticia, ya que generan desigualdad y limitan las oportunidades de aprendizaje. Para ello, eliminarlas es fundamental para construir una universidad más justa e inclusiva para todos. Para que esta inclusión sea real y sostenible, la arquitectura y la pedagogía de nuestra aula propuesta se fundamentan firmemente en el enfoque de capacidades de Martha Nussbaum. Nussbaum nos enseña que las capacidades no son meras habilidades internas, son oportunidades reales para hacer y ser aquello que las personas valoran. Esto redefine por completo el concepto de igualdad. La filosofía sostiene que no basta contratar a todos por igual o darles exactamente los mismos recursos físicos, porque si colocamos la misma carpeta rígida, la misma iluminación, el mismo formato de examen a un estudiante sordo, a uno con baja visión, a uno con movilidad reducida y a uno neurodivergente, solo estaremos profundizando la injusticia bajo una falsa apariencia de equidad. Y esa no es la idea. La verdadera justicia exige que el aula genere de forma proactiva las condiciones materiales, sensoriales y tecnológicas para que cada estudiante acceda a las mismas libertades reales de aprendizaje. Por ello, el aula que estamos proponiendo garantiza que toda persona, sin importar su diversidad funcional o neurológica, tenga la oportunidad real de interactuar, aprender y desarrollarse plenamente en la UPC. En nuestra propuesta hemos escogido 4 capacidades del enfoque de Marta Nussbaum que son importantes para una aula inclusiva. Bien, el primero es el sentido, la imaginación y el pensamiento, pues mediante materiales accesibles como subtítulos, audiodescripción, lecturas de pantalla, y distintos formatos y materiales de distintos formatos puedan ayudar a que los estudiantes aprendan. Asimismo, la afiliación. Para que exista un ambiente de respeto, de trabajo colaborativo y sin discriminación. La tercera es el control sobre el propio entorno. Esto nos referimos a que los estudiantes puedan participar de manera autónoma, en el que tienen espacios accesibles,
móviles adaptables y obviamente el apoyo de la tecnología. Finalmente, escogimos la razón práctica. ¿Por qué? Porque es indispensable que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico, la toma de decisiones y expresar sus ideas independientemente de la discapacidad que tengan. Estas capacidades que escogimos hacen que nuestra propuesta garantice que aprendan, se desarrollen y obviamente puedan participar en un aula inclusiva. Propuesta de diseño para el aula inclusiva. Para asegurar que el aula funcione como lugar que prometa aprendizaje y participación de cada uno, creamos una idea de estructura material fundada sobre reglas de accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables, quitando las barreras físicas y sensoriales que impiden el avance de los alumnos. Primero, para la discapacidad visual, sugerimos poner guías táctiles en el piso que conecten las puertas del salón con los muebles principales, logrando un tránsito autónomo. Asimismo, tal y como se ve en la imagen número 1, pondremos bordes de colores muy distintivos en las carpetas y cambios de niveles para ayudar a estudiantes con poca visibilidad, junto con señales en braille en la entrada y lugares importantes. Esto cumple con el diseño universal, ya que ayuda a navegar a todos los miembros de la universidad sin pedir ayuda. En segundo lugar, por la discapacidad auditiva, nuestro diseño incluye una reforma sonora completa usando paneles que absorben sonidos tanto en paredes como en techos para eliminar ecos y rebotes sonoros. Al ver la imagen número 2, los muebles se colocan siguiendo un esquema modular en forma de U. Este arreglo espacial constituye una medida pertinente fundamental, pues garantiza que cada alumno posea una trayectoria visual clara hacia los demás, facilitando la lectura visual suave y una interacción comunicativa eficaz mediante la lengua de señas o el ejemplo de dispositivos auditivos libres de obstáculos visuales. En tercer lugar, para la discapacidad motriz, proponemos suprimir cualquier desnivel o plataforma dentro del espacio educativo, conservando una superficie lisa y resbaladiza. La figura número 3 ilustra la instalación de escritorios ajustables verticalmente, ubicados en diferentes áreas para fomentar el trabajo conjunto y prevenir el aislamiento de aquellos que emplean sillas de ruedas. Además, aseguramos pasillos de circulación amplia, al menos 1,20 m de amplitud, facilitando una rotación completa de 360 grados y permitiendo el desplazamiento sin obstáculos bajo el enfoque de accesibilidad universal. Y finalmente, respecto a la discapacidad neurodiversidad, creamos un lugar bajo la carga sensorial y ayuda al control mental propio. Como indica la imagen número 4, sugerimos hacer una zona de calma o refugio sensorial atrás del salón, separada por paneles acústicos y sillas que permiten moverse, además de luces de intensidad regulable. Este sitio permite como medida justa para alumnos de trastorno del espectro autista o TDAH puedan calmarse frente a mucha estimulación sin tener que irse fuera del salón. En ese segundo punto, queremos explicar que contar con un aula accesible nunca será suficiente si la forma de enseñar continúa siendo la misma para todos. Una educación inclusiva también implica que el docente adapte sus estrategias de enseñanza para responder a las distintas necesidades de los estudiantes. Esto supone planificar clases que sean comprensibles, accesibles y flexibles desde un inicio, siguiendo así los principios del diseño universal para el aprendizaje. Sin embargo, cuando esas estrategias generales no cubren las necesidades específicas de algún estudiante, es necesario implementar ajustes razonables que garanticen su participación de igualdad de condiciones. Para los estudiantes con discapacidad visual es importante que el docente no dependa únicamente de los recursos visuales durante toda la clase. Todo el material utilizado debe estar disponible en formatos digitales, compatibles con lectores de pantalla, y durante las explicaciones, las imágenes o gráficos deben de cuadrar, deben de describirse verbalmente, mientras que todos pueden acceder a la misma información. Por ejemplo, si en una clase representa un cuadro comparativo sobre las etapas de un proceso judicial, el profesor no debería limitarse a señalar la diapositiva diciendo como
Como pueden ver aquí, como pueden observar, sino lo adecuado sería explicar el contenido en cada columna, las diferencias entre ellas y la información más relevante. Además, compartir el material ante la sesión permite que el estudiante pueda revisarlo previamente, utilizando las herramientas de apoyo que así pueda necesitar. Con acciones como estas se eliminan barreras de acceso a la información y se favorece una participación más equitativa dentro del aula. Por otro lado, cuando existen estudiantes con discapacidad auditiva, el docente debe procurar, más que todo, que la información oral siempre tenga un apoyo visual. Esto implica escribir las instrucciones importantes, utilizar subtítulos en los videos, hablar de frente al grupo para facilitar la lectura labial y asimismo asegurar que el estudiante tenga acceso a un intérprete lengua de señas cuando sea necesario. Por ejemplo, antes de iniciar una actividad grupal, el profesor puede proyectar las instrucciones y los criterios de evaluación en las pantallas, además de entregarlos por escrito, ¿no? Como viene a ser en el aula virtual. Si durante la sesión utiliza materiales audiovisual entre los materiales que podría publicar, este debería contar con subtítulos para que el contenido sea accesible para todos. Estas acciones permiten que la información llegue por diferentes medios y reduzcan las barreras de comunicación dentro del aula. Asimismo, en el caso de estudiantes con discapacidad motriz, el docente debe ofrecer alternativas para que puedan participar y demostrar sus aprendizajes sin que las limitaciones físicas se conviertan en un obstáculo. Quiere decir que lo importante es evaluar el logro de las competencias y no la forma en la que el estudiante realiza una actividad. Por ejemplo, si una dinámica requiere pasar a la pizarra o desplazarse constantemente por el salón, el docente puede permitir que el estudiante participe desde su lugar utilizando una computadora o respondiendo de manera oral. Del mismo modo, cuando la situación lo requiera, puede flexibilizar la forma de entrega de trabajos o brindar un tiempo adicional durante la evaluación del examen que estén brindando en ese momento. Este tipo de medidas constituyen ajustes razonables que favorecen una participación efectiva sin alterar los objetivos del curso. Por último, los estudiantes neurodivergentes pueden beneficiarse de clases con una estructura clara y predecible. Por ello, es recomendable que el docente explique desde el inicio cómo se desarrollará la sesión, presente instrucciones sencillas, divida las actividades complejas en pasos, utilice diferentes formas de enseñar de un mismo contenido, como por ejemplo, al comenzar la clase, el profesor puede mostrar una agenda con las actividades programadas, el tiempo aproximado de cada una, como también las indicaciones de un trabajo pueden darse tanto de forma oral como escrita, y ya cuando sea posible ofrecer distintas opciones para demostrar el aprendizaje, ¿no? Como una presentación, un video o un informe, como ya sea en este caso y hemos trabajado en el aula, una infografía. En conclusión, en una universidad inclusiva, el proceso de enseñanza debe adaptarse a la diversidad de estudiantes y no esperar que todos aprendan de la misma manera, ya que incorporar estrategias basadas en el diseño universal para el aprendizaje y realizar ajustes razonables cuando sean necesarios permiten eliminar barreras que muchas veces pasan desapercibidas. Desde el modelo social de la discapacidad, esas acciones trasladan a la responsabilidad de la inclusión al entorno educativo y no a la persona. De esta forma se promueve que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender, participar y desarrollar sus capacidades, tal como lo plantea Marta Nussbaum en su enfoque de capacidades. Muchas gracias. Estimada rectora, para terminar con nuestra presentación queremos presentarles sobre lo que este proyecto representa para nosotros como para la universidad. Diseñamos un aula donde con detalles clave como las guías en el piso, carpetas regulables y una distribución en U para que todos puedan verse la cara al hablar, estamos logrando nuestro objetivo de un espacio sin barreras físicas. Respecto a la enseñanza, planteamos una forma de enseñar flexible, mediante el que los profesores comparten sus materiales de distintas maneras, con audios y textos breves, como también que los trabajos y exámenes se adapten a todos los alumnos y demuestren lo que saben a su ritmo y capacidades. Asimismo, la UPC se ha caracterizado por ser la universidad que innova, por eso mismo creemos que debemos ser nosotros quienes lideremos este cambio en el Perú. De esta forma no solo demostramos que la UPC lidera en enseñanza, sino que tampoco excluye a nadie. Expuesto todo esto, nuestra propuesta no busca dar un trato preferencial a nadie, sino que igualamos las oportunidades para todos los alumnos.
Estamos convencidos que, de esta forma, la UPC será un lugar más inclusivo y humano, donde cada persona que ingrese sienta y tenga la oportunidad de graduarse y cumplir sus metas. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta propuesta se tome en cuenta para lograr un campus más inclusivo, justo y accesible para toda la comunidad universitaria. Gracias.